Primero matemáticas, luego historia y ahora armas. Las clases de tiro ya son obligatorias en las escuelas primarias polacas y podrían volverse una de las materias favoritas. Acertar en el blanco da mucha satisfacción. Disparar es divertido, es una linda sensación tener un arma en la mano y usarla para disparar. Creo que es una buena idea, porque vivimos en tiempos inciertos y deberíamos estar preparados. La escuela Nicolás Copérnico de Tkachevi es una escuela primaria corriente con alumnos normales de primero a octavo grado que resuelven sus diferencias de opinión al igual que tantos otros chicos. Lo novedoso y llamativo de esta escuela transcurre en el gimnasio. Rifles de asalto y pistolas sobre la mesa. Los alumnos de 13 y 14 años eligen según su preferencia, bajo la atenta supervisión de la directora. En las escuelas polacas es una materia obligatoria. Las clases consisten solamente en montar y usar las armas. La situación del mundo es complicada y por eso creo que este entrenamiento es muy valioso. Se refiere a la invasión rusa de Ucrania, colindante con Polonia. El país se siente amenazado y quiere que las nuevas generaciones sepan manejar armas lo antes posible. No son demasiado jóvenes para disparar, porque la pasión por el tiro, como cualquier pasión deportiva, se desarrolla desde pequeños. Por eso el ministerio impuso las prácticas de tiro a todo el alumnado. Pero no se dispara con munición real, sino con láser. La luz verde indica el tiro en el blanco. Krzysztof Papadis desarrolló el sistema y lo comercializa. No da abasto con los pedidos. Las 18.000 escuelas que hay en Polonia necesitarán este equipamiento para las clases. Las clases de tiro solían ser voluntarias y hace 3 meses se volvieron obligatorias. Pero no hay quejas de las familias. Sentimos un cierto orgullo de que nuestros hijos tomen partido por el bien, que quieran defender a nuestro país y tengan una actitud patriótica. Mi hija ya está en octavo grado. Tiene 14 años, así que creo que es capaz de tomar sus propias decisiones sobre su futuro y también sabe lo que quiere hacer en la vida. Gdansk, a pocos kilómetros de distancia. La armería de Krzysztof Kasior está muy concurrida. Para el vendedor, las clases de tiro a adolescentes tienen sentido en la sociedad polaca, afín a las armas. Podemos acceder con relativa facilidad a las armas de fuego. Quizá sea una de las leyes más liberales de Europa. En Polonia, la posesión de armas ha llegado a ser legal. El proceso es muy sencillo. Es más fácil obtener una licencia de armas que una licencia de conducir. Por eso apenas ha habido protestas contra las clases de tiro en las escuelas. Apenas se oyen objeciones como estas. Me parece realmente triste, pero esto es Polonia. Hay tanta violencia y ahora encima introducen algo así. Cada vez da más miedo salir a la calle. Todavía no están preparados mentalmente. Podrían terminar usando esos conocimientos de forma incorrecta. La clase de tiro en el gimnasio de Tkachevi está por terminar. Posiblemente estos adolescentes se han acostumbrado a la sensación de tener un arma en las manos. Pero, ¿serían capaces de disparar a alguien? Yo lo haría. No me asustan los desafíos, pero no lo haría sin tener una buena razón. Creo que podría hacerlo, pero sería estresante. Lo haría solamente si peligrara mi vida o la de mis seres queridos.
Las clases de tiro obligatorias son una excepción en Europa. Su objetivo es preparar a los alumnos de primaria para la futura defensa de Polonia. Aunque por ahora sean tan solo unos muchachos jugando por el mero hecho de divertirse.